Las 8 menos cuarto, 11 grados 4 décimas la temperatura. Y así como un buen show de magia, detrás de la sorpresa está el truco. Bueno, con las emociones pasa igual. Y atrás de la inefable experiencia de sentir lo que sentís, agradable o desagradable, hay una energía que funciona en el backstage de la emoción para que su show pueda encandilarte. Y en este punto entra la ciencia en escena. Y durante muchos años no quiso saber nada con los sentimientos porque venían del mundo de lo incomprobable. Pero sin embargo hoy explora, investiga y estudia cómo es que sentimos lo que sentimos. Contrariamente a lo que pregonan desde siempre las letras de tango, los boleros, no es el corazón el que siente, sino el cerebro. Bueno, de todo esto y mucho más trata un libro que me acaba de llegar de Ediciones B, que lo escribió Federico Frost Campelo, y te dice cómo aprendés tus emociones, qué cosas te sorprenden, te hacen reír o llorar, cómo se expresa lo que sentís, qué cócteles químicos hay detrás de la ansiedad, el enamoramiento, del enojo. Federico Frost Campelo, ¿cómo te va? Soy Leonardo Greco. Hola. Este libro que no he leído, pero que se advierte que es maravilloso, porque me explica justamente el backstage de las emociones, que las sentimos, que son genuinas, pero hay algo que funciona en el cerebro para que todo esto suceda, más allá de lo que sucede afuera de uno. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por los elogios. Para mí también es un placer estar hablando con vos. Y ¿sabés qué? De hecho, te escuchaba hace un rato que hablabas de este tema de la Edad Media y de Galileo. Sí. Pensaba, ¿no?, mientras estabas en el aire, ¿cómo sería hoy la ciencia si justamente estuviéramos tan retrógrados, ¿no? Sí, claro. No se podría estudiar absolutamente nada de las emociones. Son algo que es positivo, que toda la ciencia se atrevería a meterse en esas cosas. Absolutamente, sí, sí. Finalmente sucedió, ¿no? Gracias a Dios, afortunadamente, ya hace bastantes años, yo diría 100, desde que empezó el conductismo, aquella disciplina fría donde Pavlov hacía salivar perros, y bueno, y Skinner hacía que las ratas apretaran palancas. Sí, claro, bueno, esto es lo que se ha estudiado cuando vos decís Pavlov, justamente es eso, el famoso reflejo condicionado, ¿no? Claro, exactamente. Hoy en día se sabe que parte del proceso de aprender emociones tiene que ver con condicionamiento, ¿no? Uno muchas veces no entiende por qué, si las emociones las ganamos efectivamente, por qué hay gente que tiene fobias. ¿Por qué hay gente que se enoja tanto que no puede manejar la ira, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver con eso? Con un aprendizaje tal vez disfuncional de las emociones. Totalmente. A veces hay por asociación emociones que se sienten. Me pasa que yo, que soy melómano, y escucho algún pasaje de alguna sinfonía y todo, y vuelvo a emocionarme, pero probablemente como me emocioné aquella primera vez que estaba pasando por algún proceso y justamente tenía esa música de corolario o rodeándome. Entonces vuelvo a una vieja emoción que no tiene que ver con la música, tiene que ver con lo que yo estaba viviendo en esa época y me retrotrae esa primera impresión. Hay impresiones que van quedando, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hay un lugar muy curioso dentro del cerebro que guarda la memoria emocional. Es la amígdala. Tiene nombre parecido a las amígdalas de la garganta, pero no es la misma. Está bien adentro, ¿no? Muy adentro, sí. Está en un sistema cerebral muy profundo que se llama sistema límbico. Ese sistema básicamente sería donde las emociones más instintivas se alojan, no tan sociales como las que podemos inhibir con cáscaras más externas del cerebro, ¿no? Sí. Ahora hay algo muy interesante, vos hablas de la música, y yo también leí a estos tipos que estudian con la neurociencia cómo reaccionamos a la música. Y sabés que es muy interesante saber que hay química dentro del cerebro que nos genera expectativas. Cuando vos estás escuchando una sinfonía o una canción que por más que sea a la vez número de 30.000 que la escuchás, te genera esa misma anticipación, esa euforia, ¿no? Sí. Ese entusiasmo. Hay química en el cerebro. Por ejemplo, la dopamina que está estimulándote a tener esa preparación para el momento cúlmine de la canción. Fíjate vos, qué bárbaro. Sí, es extraordinario lo que los científicos están descubriendo, porque no queda en la nada, ¿no? Los tipos, por un lado, ¿viste?, dejan a los neurocientíficos y farmacólogos al borde de poder hacer fármacos, valga la redundancia, más refinados, para que puedan el día de mañana transformar una emoción fastidiosa en algo útil de manera mucho más precisa que hoy, con ansiolíticos que son como poner una bomba en la cocina, ¿no?, para matar una cucaracha. Sí, claro. Y siempre tiene que ver con procesos de tensión muchas veces el placer. Tiene que haber una tensión previa para que después uno, en estos momentos de emoción, por ejemplo, en la placentera, tiene que haber una tensión para que después afloje, ¿no? Por ejemplo, el sexo.